Buenas tardes, vamos a empezar. ¿Podéis oírme todos? Bueno, en primer lugar, antes de iniciar, lo primero que hay que hacer es seleccionar los activos que se van a usar. Hay varias herramientas para hacerlo. Una de ellas es la que tenéis en la pantalla, que es el TC2000. Podéis usar ProRealTime o algún otro tipo de screeners y los valores se han seleccionado por volatilidad diaria, intradía, por liquidez y también teniendo en cuenta los que han emitido datos o los que les afecta alguna noticia. Tengo 4 pantallas, voy a ir moviendo de una a otra para que podáis ver cómo tengo colocado el escritorio, pero son 3 ventanas como estas, donde tengo 2 valores, en total son 6 a la vista, y otra con un log y el screener. En total los valores son Facebook, PSX, Cost, Microsoft, TWLO y ABC. También tenemos IBM, EA del Nasdaq y LYB del NYSE. ¿Vale? Luego, tal como tenemos colocados los valores, lo que tenéis es un gráfico superior que es de 30 minutos porque vamos a hacer intradía. Aquí, por ejemplo, veis Facebook que parece que empieza a cerrar el hueco de hace unos días. Después, como análisis, usamos 10 minutos y como disparo el de 3. A la izquierda veis la ventana de profundidad donde podéis introducir las órdenes. Y como este espacio, que si os fijáis arriba que aparece un número porque están todas las ventanas vinculadas, tenemos 6 simultáneos. Estáis viendo 2, pero realmente hay 6 iguales. Y aparte está el screener que os acabo de mostrar y el log de las entradas. ¿Vale? Una vez que tenéis el espacio, aunque algunos estaréis graficando y aprendiendo a graficar, en la práctica no se grafica. Vosotros hacéis el análisis, pero luego una vez que estáis habituados y veis el gráfico, no os va a hacer falta colocar una línea para saber dónde hay un nivel. Sí que es importante que tengáis un gráfico de mayor plazo al que estáis usando para entrar a la vista para que os dé un indicio de dónde hay niveles, huecos que se cierran y niveles de rotura. ¿Vale? Entonces voy a hacer algunas entradas para poder comentaros cómo entrar y sobre todo cómo salir del mercado y al mismo tiempo voy a aprovechar para hacer repaso de algunas cosas que estáis estudiando ahora. Bueno, si os fijáis, PSX parece que está en un nivel, puede dar un giro. Hay aquí un hueco que es posible que termine por cerrarse y en el gráfico de análisis también está dando muestras de agotamiento. Pues eso nos permite irnos al gráfico de disparo y esperar una entrada, que es lo que vamos a hacer ahora.
¿vale? Entonces, que tengáis una entrada a la vista no significa que entréis inmediatamente, os esperáis a un patrón de confirmación para hacer la entrada. Hoy quiero darle más peso a la forma de salir que a la forma de entrar. Si vosotros sabéis salir del mercado y sabéis cortar las pérdidas y dejar correr el beneficio, incluso aunque vuestras entradas no sean de muy buena calidad y tengáis una fiabilidad baja, podéis salir en beneficio. Si hacéis buenas entradas y vuestras salidas son malas, podéis con buenos sistemas salir en pérdidas. Así que hoy vamos a dedicar a que os centréis en esta parte, que es la que normalmente se deja para el final, pero realmente es una de las más importantes. Bueno, mientras dejamos ver qué ocurre con PSX, vamos a ir analizando otro valor. Tenemos también abierto en otra ventana ABC. Y lo que vamos a ir buscando es zonas en las que se incrementa la volatilidad, porque se ha roto un nivel o estamos dentro de un lateral o porque hay un anuncio, una noticia o una vuelta después de un agotamiento, y esperar a un descanso para incorporarnos a ese movimiento. Tenemos esta. Otra vez las que tenemos abiertas es TWLO del NYSE. Y vamos a intentar localizar las entradas de 3 en 3, de forma que si nuestra fiabilidad es del 60 al 70%, podamos ir cerrando conjuntos de aproximadamente 2 positivas y una negativa. ¿Vale? Entonces ahora nuestra tarea es localizar 3 posiciones y sacar una en negativa, 2 en positiva en promedio. Hacer eso 2 o 3 veces durante la sesión y cerrarla. Vale, pues ya situados con todos los espacios, vamos a esperar un poco y vamos a ir haciendo entradas conforme surja.
primera que vamos a hacer es un corto en Microsoft. Vamos a empezar con una cantidad pequeña. Y en cuanto tenga todas las posiciones colocadas, aprovecho para leer vuestras preguntas y contestar. Bueno, aquí si os fijáis, aunque Microsoft lleva unos días muy peculiares, hay un hueco al alza, parece que da indicios de agotamiento, ha tenido volumen a la baja y ha hecho un pequeño descanso. Nos incorporamos con la idea de que el tramo a la baja continúe y de que se realice un nuevo tramo de este tamaño hacia abajo. ¿Vale? Entonces tendríamos un objetivo en torno a este nivel. Vamos a colocar la salida. No he puesto stop, no lo suelo poner, pero eso no significa que no los ejecute. Cada uno tiene que encontrar la forma más cómoda de operar. Es una manía personal, pero los tenéis que respetar igualmente, los pongáis o no. Si tenéis muchas entradas a la vez y luego se olvida quitar los stop, tenéis que encontrar la forma de ser eficaces vosotros con vuestra forma de tener el escritorio y de hacer las operaciones. Voy a intentar colocar otras dos para que haya tres y sé que hay algunas preguntas en el chat. En cuanto pueda os voy a ir contestando, ¿vale? Esta entrada que tenéis aquí es relativamente fácil de hacer. Cuando veáis un agotamiento, los agotamientos se ven fácilmente cuando hay un volumen especialmente alto o cuando hay volúmenes al final de los tramos en una dirección y de repente tienes ese mismo volumen en la dirección contraria, ¿vale? Nosotros, una vez que tienes el primer tramo, aprovechas un descanso con menor volumen para incorporarte. Nosotros hemos puesto un objetivo en torno a este nivel, pero que llegue el precio al objetivo o no, no significa que tengas que salir del mercado, sino que es ahora cuando buscas un patrón de vuelta y una pauta de volumen para sacar la posición. Entonces aquí habéis visto un volumen alto, que es un volumen del mismo tamaño al que realizó el tramo anterior. A partir de ese momento tenéis que estar atentos. En el momento en que empieza a acelerarse el movimiento en la ventana de profundidad y en la subasta de órdenes, pero el precio ya no se mueve, es cuando tenéis que salir, no cuando llegue al target. A veces las entradas se pueden alargar y a veces hay que salir un poco antes. Y tienes que adaptarte a la realidad de lo que haga el mercado. Lo que tienes como objetivo es una estimación, pero nunca sabes si eso se va a realizar. Entonces tienes que manejarte con ese riesgo y adaptarte a lo que el precio hace. Entonces, cuando la indecisión no lleva volumen, como es este caso, a veces se puede esperar un poco por si luego la supera a la baja y hace un nuevo tramo, pero cuando las velas de indecisión llevan mucha negociación y a pesar de esa negociación el precio no se mueve, entonces es el momento de salirse. Voy a abrir también el de minuto, pues si entra un volumen alto, a veces es más fácil verlo en el de minuto que en el de 3.
pero de momento la dejaríamos. ¿Vale? Si os fijáis aquí, lo que son los máximos en el volumen, la mayoría de las veces está al final de un tramo. Voy a ver si aquí se ve más claro. Normalmente los máximos en el volumen están en torno a las zonas en las que el precio gira. Entonces, si tenéis unos volúmenes altos en una dirección y luego en otra, ese máximo de volumen os puede servir de referencia para, al ver un volumen parecido, saber que probablemente el precio ya se agote, que es lo que tenéis aquí al final. La estamos aguantando porque la siguiente no lleva y es posible que el volumen continúe a la baja, pero si cuando las velas de indecisión tienen más volumen se cierran inmediatamente, cuando tienen menos se aguantan un poco por si el movimiento continúa. El riesgo que podéis asumir es el de la única vela. Como la entrada es muy cercana, pues vamos a esperar un poco. ¿Vale? En nuestro stop de salida lo marca la vela de indecisión previa a nuestra entrada, es decir, nuestro nivel de salida con pérdida máxima está en torno a este nivel, al 61. ¿Vale? La vamos a dejar aquí y voy a intentar colocar otra. Y otra de las que teníamos abiertas era Facebook, que ha dado bastante vidilla estos días. Bueno, estoy mirando Facebook, la abro en esta ventana para que la podáis ver. Es del Nasdaq también. A ver. Esto ha sido sin querer. A ver. NQ. Vale. Acabo de quitar a Microsoft y vamos a ver si que ha salido prácticamente nula y vamos a ver si hacemos otro.
Bueno, voy a esperar un poco para hacer otra entrada y mientras aprovecho para ver vuestras preguntas en el chat y contestaros. Bueno, comentan aquí que cómo pueden aprovechar el suceso de las elecciones para sacar provecho. Realmente el suceso da igual. Si el precio está parado a la espera de que ocurra una noticia, no vamos a poder hacer nada hasta que no empiece a moverse, a no ser que sigamos una estrategia de arbitraje. Se puede mover antes en perspectivas de, o se puede quedar a la espera en rango hasta que decida moverse. Aquí, por ejemplo, es posible que Facebook recupere toda su caída y parece que está dando indicios de empezar a dar unos largos. Pero hasta que no empiece a moverse no podemos hacer nada y nos queda que esperar. A veces es también bueno estar al margen hasta que de verdad vemos una oportunidad, porque entrar cuando no hay volatilidad o no hay nada claro, al final lo único que hace es levantarnos los stop y restarnos un poquito en la cuenta. Si una vez que se emite una noticia o se conoce un resultado, el precio se empiece a mover, pues es el momento de aplicar sistemas diseñados para entornos de alta volatilidad. Y es importante también que la frecuencia de entradas que se va a usar sea alta para que el promedio de las entradas nos refleje unos ratios. Si tenemos solo una noticia importante y vamos a hacer una entrada, por buena que sea, esa entrada está sujeta al factor suerte y no nos interesaría, porque sería jugársela, no sería hacer una estimación de riesgo ni de probabilidad, ni una estimación de si una posición nos interesa o una metodología nos interesa a nivel de estadístico y de estimación de resultados y de valoración del riesgo que se asume. Así que aunque a veces las noticias sean muy llamativas, no siempre tienen por qué ser interesantes para nosotros. Si podemos conseguir una frecuencia de entradas alta en un entorno de alta volatilidad, esto sí puede reflejarnos un beneficio consistente. Nos preguntan en otra Isra Rubio si vamos a hacer un webinario sobre coberturas. Bueno, me anoto tu sugerencia y lo tendremos en cuenta para cuando planifiquemos los siguientes. Y nos dice una persona: ¿podéis hacer una síntesis de lo que estamos haciendo? Que me he perdido el principio, por favor. Vale, ahora enseguida retomo el tema y hago un resumen. ¿Cómo debemos actuar cuando no tenemos volumen? ¿Y qué plataforma es esta? Bueno, esta plataforma de negociación es una plataforma estándar de las que se encuentran en un trading floor. Hay algunas parecidas, el P-Pro 8, la Sterling, Fusion y algunas más. No son del nivel de Bloomberg o Reuters, pero tienen algunas ventajas en cuanto a los volúmenes que permite negociar y a las comisiones. Si se ejecutan las órdenes como limitadas, las comisiones pueden ser negativas y eso hace que operativas intradía o de pocos céntimos o incluso de arbitraje sean viables. Esto no ocurre con un broker particular. Vamos a colocar una entrada en Facebook y enseguida os hago un comentario sobre el volumen por una de las preguntas que he visto en el chat. Dejo ahí una orden en espera y si el precio empieza a subir un poco en ese pequeño pullback que ha hecho tras el retroceso, cogeríamos un largo en Facebook.
Vamos a empezar igual que antes con poco y si luego va bien pues le iremos cargando. Me preguntaba una persona que cómo actuamos cuando el volumen de negociación es bajo. Si un valor es poco negociado, las estrategias que se basan en el volumen o en los patrones del precio según el volumen de transacciones no serían válidas. Habría que buscar otra estrategia. Hay muchas estrategias orientadas a entrar y salir a un precio similar y obtener beneficio por la comisión. Pero no es el tipo de estrategias que estamos haciendo aquí. En la selección de valores, que es lo que comentaba al principio con el TC2000, se lleva a cabo para seleccionar los activos que se comportan según el modelo que nos ha llevado a diseñar nuestro sistema. Y es muy importante seleccionar un valor adecuado. Entonces, si nuestra metodología se está basando en que hay un volumen de transacciones alto y hay un valor sin negociación, probablemente sea un valor que desechar hasta que vuelva a tener otro volumen y que utilicemos otro. Eso es en general en cuanto al valor. En cuanto al momento de entrada, es mucho mejor entrar cuando el volumen de negociación es bajo. Es decir, si nosotros aquí, por ejemplo, tenemos un volumen al alza y un volumen que disminuye en este pequeño rango, es mucho mejor entrar cuando el precio está sin negociación y parado para coger un siguiente tramo que entrar en un punto en el que el precio tiene un volumen alto y la horquilla se ensancha. Voy a ver si puedo ampliaros el gráfico y explicaros ese concepto en un poquito más de detalle. Vosotros vais a tener que el precio se mueve con volumen y retrocede sin volumen, se mueve con volumen, retrocede con menos volumen. Eso significa que el mejor momento de incorporarte al precio siempre va a ser cuando el volumen es bajo para coger el siguiente tramo. Pero eso dentro de un valor líquido que ha tenido negociación y que cuando se mueve muestra un volumen. Cuando tenemos un volumen especialmente alto, como ocurre aquí, normalmente es un giro de mayor repercusión. No es que después de un volumen vayamos a tener un retroceso o un pequeño giro, es que es un nivel de agotamiento. Y esa es la forma en la que se tiene en cuenta el volumen en el análisis de un valor. ¿Vale? Ahora mismo estamos esperando a que salga de esta pequeña zona y si empieza a romper al alza, nos incorporamos al precio. Nos pregunta una persona que en el trade que estaba haciendo en Microsoft, ¿por qué la vela verde es más grande con menos volumen? Las velas no debéis de tenerlas demasiado en cuenta porque varían de un graficador a otro según el reloj, la apertura y el cierre que esté cogiendo de la vela en el mismo gráfico, pasando por el mismo precio. De un analista a otro, las velas que están viendo son distintas. Entonces lo que tenéis que tener en cuenta es el precio y el volumen. Hay muchos patrones de indecisión que son equivalentes y lo que os importa al final es si el precio se mueve, o sea, si está quieto o desplazándose con fuerza, y si ese movimiento o ese no movimiento lo hace acompañado de volumen o no. Entonces, una vela con mucho desplazamiento sin volumen o es el inicio de un movimiento o si le sumas el anterior quizás es una vela de indecisión sin volumen. Normalmente las velas de indecisión sin volumen indican continuación, que es una vela de este tipo. Y las velas que tienen muchísimo volumen al fin y son de indecisión son una muestra de giro.
de vuelta, como la que tenéis aquí, por ejemplo. Un volumen alto es indicio de agotamiento, es un volumen de realizar beneficio. Finaliza un tramo y se inicia otro. Un volumen que a lo largo de un rango disminuye es un indicio de que el movimiento anterior probablemente se repita. Puede que sea muy pequeño, en un gráfico muy corto, de 1 minuto o 2, pero si lo hacemos a favor de un análisis mayor, es posible que luego nos permita alargarlos, que es lo que vamos a intentar perseguir. Usar un patrón que tiene muy pequeño alcance para que nos permita introducirnos al mercado, pero hacer eso a favor del análisis para que una vez que se inicia tengamos la opción de poder alargarlo y coger un tramo mayor. Entonces nosotros en Facebook vamos a hacer una entrada si supera este nivel. Haríamos una entrada en largo y si no lo supera no se confirmaría la entrada y tendríamos que nuevamente buscar otra posición. Bueno, y la última pregunta que quedaba pendiente por contestar era que si hacíamos un resumen de lo que estábamos haciendo. Yo tengo el defecto de hablar poco y voy a hacer un repaso y luego volvemos con las entradas. Vosotros tenéis una serie de sistemas que vais a utilizar y cada sistema se basa en un comportamiento modélico del precio. Es decir, cuando tenéis un tendencial y diseñáis unas reglas de entrada y salidas para ese sistema, estáis suponiendo una tendencia perfecta. Una tendencia perfecta que no va a ocurrir y que no existe. Entonces vosotros lo que tendréis que hacer es buscar aquellos valores que tienen un comportamiento tendencial lo más similar posible a vuestro modelo. Y dentro de esa selección del valor habrá momentos en los que podáis entrar y momentos en los que no. Eso se hace así para buscar una ventana de oportunidad que nos dé una ventaja estadística positiva. Entonces, al inicio de la sesión lo que se hace es ver qué valores emiten datos, cuáles tienen más negociación a la preapertura, sobre cuáles hay noticias, cuáles están en el screener mostrando mayor volatilidad y mayor volumen de transacciones, y sobre eso se puede hacer manualmente o con un screener. Lo normal es que se haga de forma automática. Nosotros os hemos mostrado una ventana con el TC2000, que os lo pongo aquí de nuevo para que lo podáis ver, pero se puede hacer con otro tipo de plataformas. Por ejemplo, ProRealTime permite hacerlo y hay varias plataformas que disponen de screener de valores. Una vez que ya tenemos los valores seleccionados, preparamos nuestros espacios de trabajo. En principio vosotros al inicio vais a graficar los valores y a tener en cuenta los filtros de ATR que os van a indicar hasta qué niveles se pueden mantener posiciones o no. Con el tiempo y con la práctica vais a dejar de graficar, sobre todo porque si cambiáis mucho de valor en un espacio de trabajo, luego la graficación se borra, así que uno ya se acostumbra a detectar niveles y a tenerlos en cuenta, igual que cuando graficaba, pero sin dibujarlos. Y a partir de ahí lo que hemos hecho es únicamente una entrada corta aquí en Microsoft, que es posible que ahora podamos repetirla.
y esperar si podíamos hacer un largo en Facebook, que de momento pues nos va a mantener aquí todavía un poco esperando más. Y nada más. Una de las cosas que quería comentaros hoy eran las formas de salir del mercado y, y también pues poner de manifiesto la importancia de salir bien del mercado sobre la importancia de entrar bien. Ambas cosas tienen un peso positivo en lo que vamos a obtener, pero a veces se le da mucha importancia a cómo entrar al mercado, al punto de entrada, y se le resta importancia a cómo gestionar la salida, cuando en realidad es mucho más importante saber salir a tiempo y saber alargar las entradas cuando nos están generando beneficios, que entrar muy bien si después no se tiene un criterio claro sobre cuándo salir. Entonces, estábamos comentando el comportamiento del volumen, porque es muy importante entender cuál es el volumen de referencia que ha dado lugar a un tramo, porque es el nivel en el que probablemente se agote el siguiente tramo y nos va a orientar sobre hasta dónde podemos mantener una posición y cuándo debemos retirarnos. Entonces, en todo este tipo de métodos basados en precio y volumen, es muy importante entender cómo se mueve el volumen al final de un tramo para optimizar la salida. Comentaba que cuando en torno al objetivo tenemos una vela de indecisión sin volumen, podemos mantenerla esperando a que se alargue nuestro resultado, y cuando las velas de indecisión o aparecen unos volúmenes altos en torno a nuestro objetivo, son los mejores momentos para salir, porque probablemente luego el precio vuelva. Aquí, aunque teníamos marcado un nivel de volumen previo a la entrada y un nivel en el torno a la salida, lo he mantenido un par de minutos más, porque el análisis de Microsoft me permitía pensar en que el valor pudiese mantenerse en corto, y por la posibilidad de mantenerla un poco más el valor. Ha seguido subiendo un poco más y la he cancelado. Ha quedado en una entrada nula. A ver si puedo hacer algún ejemplo más. No estoy teniendo muchas entradas, supongo que por las elecciones de hoy no tiene el movimiento del precio muy claro. En cualquier caso, si no, volvemos a repetir otro día, pero me gustaría hacer varias salidas y que pudieseis ver el por qué se sale en cada punto. Vale, aquí si vuelve a la baja vamos también a hacer una nueva posición corta. 50. Vale, igual, aprovecha siempre un movimiento y el descanso para con un stop pequeño, el stop estaría en esta zona, coger un tramo mayor a favor del análisis. Vale, ambos gráficos nos permiten hacer un corto, tanto el de 10 como el de 30. Perdón, que esto lo he hecho sin querer la línea. Vale.
Bueno, parece que Facebook nos acompaña, Microsoft la dejamos y estoy mirando de nuevo PSX a ver si puede ser que podamos hacer una entrada. La voy a poner aquí en vuestra pantalla. PSX del NICE. Esa está costo. Bueno, el análisis nos lo da alcista. Tenemos un nivel en esta zona y si lo confirma la rotura vamos a intentar hacerle un largo. De momento aquí no podemos hacer nada, solo esperar un poco más. Y en el resto de valores que tengo a la vista, parece también que TWLO puede que tenga una entrada. Os muestro el gráfico un segundo, el de mayor plazo, para que lo veáis. Y si me da un corto os lo coloco aquí. Mientras voy a aprovechar para hacer lo que habíamos comentado de ver los distintos tipos de salidas y si no tengo una entrada en vivo que lo haga, pues busco un ejemplo en el gráfico para que podáis verlo. Mirad, voy a ampliar este gráfico un poco y si os fijáis aquí, siempre que tengáis una vela con dirección, preferiblemente que no sea a la apertura con mucho volumen y después tengáis una pausa en la que realmente no hay volumen, la siguiente rotura a favor de la dirección previa es frecuente que acompañe la dirección en un tramo de un tamaño similar. Es decir, que si aquí ha habido un desplazamiento de este tamaño, el siguiente desplazamiento tenga un tamaño similar y se vuelva a agotar con una muestra de volumen alto. Si en las horas de apertura el volumen es especialmente alto y no nos sirve de referencia, pero hay un volumen que es muy característico al final de los tramos y que se repite a lo largo del gráfico. Ese volumen lo podéis marcar como referencia. Cuando el precio alcance un volumen de este tipo, el agotamiento está cerca. Ahí, si eso ocurre en el entorno de vuestro target,
Puede estar un poco antes o un poco después. Eso acompañado de un patrón de giro es lo que nos va a confirmar el ajuste de la salida. Entonces es posible que después de un tramo con volumen aparezca una vela de indecisión sin volumen y luego el movimiento continúe. En ese caso, lo que vamos a hacer es aguantar la posición e intentar alargarla. Si sale mal, pues al cierre de la vela de indecisión cerraríamos y perderíamos el tamaño de esa última vela. A cambio de estar expuestos a incrementar el objetivo. Si esa vela de indecisión muestra un volumen alto del tamaño que hemos marcado como referencia, entonces directamente nos retiramos de la posición, porque es un punto en el que hay una alta probabilidad de que se realicen beneficios y el precio tenga al menos un retroceso. Esas son las dos pautas básicas de salida. Luego tenéis lo que se denomina stop temporal, es decir, que podéis definir entre 4 y 6 velas, a partir de las que si el precio no ha tenido movimiento, os vais a retirar. Y luego, si estáis en un momento de pausa en el que estáis a la espera de alargar el objetivo y aparece un rango sin volumen, siempre que en el rango el volumen vaya disminuyendo, esperáis a que el siguiente incremento de volumen sea a vuestro favor. Si en el rango el volumen es alto y constante o aparece un repunte de volumen puntual, entonces eso es otra vez indicio de realización de beneficios y también se cierra la posición. Todo esto es, digamos, la pauta más pequeña a tener en cuenta en el gráfico de disparo, la que está más concreta en el gráfico de 3 minutos, en el de 5, en el que estéis haciendo vuestro disparo, y debéis de coger las posiciones siempre teniendo en cuenta el análisis en el gráfico mayor para ir a favor de una tendencia de mayor plazo. Entonces, ese target va a estar en torno al objetivo estimado en relación con las líneas de vuestro análisis o de los niveles de referencia que tengáis. Y luego hay una pregunta en el chat de Miguel Ángel que dice primer impulso con volumen el retesteo, pero no entiendo bien qué significa, qué quiere decir con la pregunta. El primer impulso con volumen y después un retroceso sin volumen con una entrada del tipo al T1 o en una situación de mayor volatilidad, una pequeña indecisión sin volumen que continuamos en la dirección previa. En ambos casos terminas haciendo la entrada en una situación de menor volumen. ¿Es eso lo que querías preguntar, Miguel Ángel? Silvia comenta que qué significa el bote rápido en la ventana de profundidad. La ventana de profundidad es la subasta de precios, las órdenes que están a la espera de cruzarse. Algunas son ficticias y están programadas para borrarse antes de la ejecución, pero en general muestran las órdenes a espera. Si hay mucho movimiento, debería reflejarse en un volumen alto en el precio. Si hay mucho movimiento en la ventana de profundidad y el precio se para, es un momento en el que hay una pequeña manipulación del precio para retirarse de una posición sin mover el precio, es decir, para introducir mucho volumen sin que el precio se vuelva en contra. Es el momento de irse, son un indicio de punto de salida. Una ventana de profundidad que se mueve más rápido y un precio que no se mueve. Hay mucha negociación y el precio no avanza. Es un punto similar a los que tenéis en el gráfico con mayor volumen.
una zona de este tipo, un final. Esos son los puntos en los que nos retiramos. Tras esas zonas, dependiendo del comportamiento del precio, podremos tener una pauta de continuación y volver a incorporarnos, o una pauta de giro y nos esperamos a que el movimiento se defina para volver a entrar. Miguel Ángel nos comenta si no tenemos en cuenta la tendencia del activo, por lo que veo en Microsoft, que es alcista, porque haríamos la entrada en corto. Sería mejor esperar a que termine la corrección y entrar en él. Vale, pero realmente no es una tendencia alcista. Es un rebote tras una tendencia bajista con un hueco y un indicio de agotamiento. Tenemos un indicio de agotamiento porque el mismo volumen que ha dado lugar a esta subida es el que está aquí. Y eso es un techo. Entonces, bien el precio puede retechear ahora, volver a subir, bien nos puede dar una bajada y cerrar el hueco de nuevo. La posición está buscando un agotamiento pequeño, que tenga un alcance de 20-30 céntimos, y una vez que se inicie, valorar si lo podemos alargar. El stop que asume es de 5 céntimos. Entonces, es una cuestión no de querer saber qué va a hacer el precio a lo largo del día o mañana, sino de evaluar cuánto riesgo asumo a cambio de qué voy a obtener, y hacerlo muchas veces para obtener un beneficio en promedio. De momento voy a mantener una vela más y el stop temporal está en 5 velas. Son 4, la quinta está viva. Si esta no se desplaza hacia abajo, la quitaríamos por tiempo, porque perdería validez el patrón por el que hemos entrado. Si se desplaza hacia abajo, el objetivo que tiene no es una gran corrección, sino es simplemente un tramo por 10 minutos de este tamaño y por 3 una zona unos 15 céntimos a la baja a partir de aquí, es decir, hasta el 60,40. Una vez alcanzado ese nivel del 60,40, entraríamos a valorar si tenemos que retirarnos o el precio nos está dando opción de mantener la posición a la baja. Que no nos da la opción de mantenerla a la baja, nos volveríamos a retirar. Es cuestión de, cuando nos va a favor, quitarse pronto, y cuando va a favor, saber mantenerla y tener la paciencia de salir cuando el volumen sube y es una realización y te tienes que retirar. Voy a ver si con esta entrada tengo opción de explicaroslo con un ejemplo en vivo. En torno al 40, digamos que te habría recorrido un tramo igual al previo en 3 y al igual en 10 minutos, un tramo similar a este, 40-35. Una vez que alcance este nivel, es cuando vamos a valorar la pauta del precio y volumen para ver si tenemos que quitarnos o se puede alargar. Si se puede alargar, conforme vas alargando la posición, vas mirando más los gráficos superiores y viendo qué niveles, por ejemplo, aquí tendríamos un nivel importante en el de 30, porque es donde ha rebotado. Aquí tendríamos otro, aquí donde inicia el hueco y al final del hueco. Entonces, teniendo en cuenta esto, es cuando vamos a ver si podemos alargar la posición o si tenemos que cerrarla. No sé si eso, Miguel Ángel, contesta tu pregunta o si quieres hacer alguna matización más concreta sobre
la forma de hacer las entradas. Bueno, volvemos a tener aquí una pequeña indecisión que no tiene negociación. La mantenemos. Si en algún momento vuelve a entrar un volumen de este tamaño, que es la línea azul de referencia que tenemos en el volumen, nos tendríamos que retirar. Ante la duda, cuando tengáis información contradictoria entre un gráfico y otro, por ejemplo, entre el de 3 y el de 10, siempre le hacéis más caso al mayor, porque es el que tiene menor error. Bueno, ya queda un par de céntimos para llegar al objetivo estimado. Es un objetivo muy pequeño, con un stop todavía menor en un gráfico de disparo de 3 minutos, que es muy poco. Para sacar beneficio hay que mover un lote muy grande, pero si empezáis a alargarla a favor de los gráficos mayores, una vez que ya habéis salido de la zona en la que arriesgáis vuestro stop, porque ya vais en beneficio, ahora es cuando valoráis si cerráis con poco porque el precio no acompaña o si lo podéis alargar, que es cuando hay que tener la paciencia y los criterios claros de salida para que de verdad el beneficio compense. Entonces, mientras se esté moviendo a nuestro favor, la mantenemos, que es lo que está haciendo ahora. Y a ver si consigo ver un ejemplo que se vea claramente que hace el volumen en el punto de salida para que podáis verlo. Vale, aquí está nuestro target. Aquí es cuando va a empezar a hacer oscilaciones, a mostrarnos velas de indecisión y a generarnos dudas. El precio lo normal es que se pare y nos muestre una vela de indecisión. Ya que el primer criterio, el más básico, aunque tiene muchos matices, pero el más básico es vela de indecisión con negociación alta. Una negociación muy alta con un precio que no se mueve es algo que no concuerda, es una realización de beneficios y nos retiramos. Indecisión, no me refiero a una doji, me refiero a cualquier suma de velas que equivalga a una indecisión. Indecisión con un volumen alto, nos vamos. Indecisión con un volumen bajo, esperamos una vela más, porque probablemente continúe. Arriesgamos el tamaño de esa vela. Si la cierra al alza, nos iríamos. Por ejemplo, ahora la esperas, la baja, la mantienes. Sube el precio de esa vela de indecisión, te retiras y vuelves a buscar otra posición. De momento el volumen es bajo, no ha subido de la indecisión, lo mantenemos. Y lo va a volver a hacer una y otra vez hasta que llegue el punto de salida. Y eso es lo que hay que saber mantener para las que no funcionan, sacarlas pronto, y las que van, no sacarlas con poco porque tengamos dudas, sino sacarlas de verdad hasta donde den. Nos pregunta alguien los colores amarillos, azul, morado, verde, ¿qué significan? No sé a qué se refiere. Los colores del gráfico los configura el usuario para su comodidad. El amarillo del volumen porque es más fácil de ver si lo necesitas, y lo demás, las velas rojas y verdes también las configura el usuario. Pueden ser del color que uno quiera, no tiene ningún sentido. Es como te resulte más cómodo, más visual. Vale, aquí tenéis una de indecisión que muestra volumen. Para ver en más detalle voy a abrir también el de minuto. Y fijaros ahora en la ventana de profundidad si empieza a moverse más rápido y el precio no se mueve. ¿Veis que aquí hay un volumen muy alto en minutos?
Eso es un indicio de que el movimiento se acaba. La siguiente no lleva volumen, voy a esperar una más. Si la pasa a la baja, esperaría otro tramo como este repetido. Si cierra esta vela de indecisión al alza, aquí estoy en el de minuto, aquí cerraríamos. Que vuelve hacia arriba este tamaño, quitamos la posición. Que continúa a la baja porque tiene perspectivas de poder continuar, otro tramo como este hacia abajo. Si pasa de aquí, la mitad de la indecisión, mitad de la vela como máximo, la cerramos. Vuelve a bajar, otro tramo como este, es lo estimado que repita el volumen, descanso, otro tramo igual. Los colores de la ventana de profundidad, gracias Juan. Juan Pablo. Los colores de la ventana de profundidad también los configura el usuario, simplemente para ver el cambio de un céntimo a otro. Sí, sí. Creo que había otra pregunta por ahí que no he contestado porque se me ha perdido. Vale, ya son varias de indecisión y esto es ya... Estáis atentos, no os salgáis porque estáis en duda. Si el precio va a vuestro favor, lo tenéis que saber mantener. Pregunta a alguien sobre la importancia de... Bueno, esta ya la cerraríamos. La importancia de los soportes y resistencias. Los soportes y resistencias son líneas que nosotros dibujamos en el gráfico y que no son muros de contención. Son una línea que nos sirve de referencia y que muchas veces están solo para darnos seguridad de que ahí hay algo, pero realmente no significan tanto. Los tenéis que tener en cuenta porque muchas veces al romper un nivel se nota que hay un incremento en la volatilidad puntual, pero realmente ni los indicadores ni las líneas van a resolver nada. Vosotros tenéis que ir viendo el precio, el volumen de transacciones, en qué dirección va, y al final lo que mueve el precio es el volumen, el dinero que hay detrás, negociando en una dirección y otra. En cuanto os acopléis a ver eso, no necesitáis nada más. Simplemente las que vayan mal las retiráis, las que vayan bien las acompañáis todo lo que podáis. Por ejemplo, esta entrada la hemos cerrado porque se cierra la indecisión. Si volviese a bajar, podríamos continuar con el corto. Pero de momento ya no nos ha confirmado el indicio de seguir a la baja. La retiramos. Y vuelta a empezar. Lo ideal es hacer en un día 6-10 entradas y que en promedio 6 sean positivas, 2 sean nulas, 2 sean stop, y ir sumando en una semana. Se puede sostener que un día a la semana nos salte el stop en diario o 2 veces al mes. Y simplemente es un poco repetirlo con un poco de criterio, sin querer hacer cosas grandiosas, simplemente pequeños objetivos modestos muchas veces y nada más. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Ha habido pocas entradas, pero creo que algo han aclarado la forma de cortar las que no van a favor y de alargar las que sí. Y lo que puedo hacer es repetirlo otro día y que veáis otros ejemplos nuevos. Si queréis preguntar algo, es el momento y puedo hacer otra sesión en un par de semanas. ¿Tenéis alguna pregunta o queréis que lo dejemos aquí? Este tipo de operativa lo habéis visto en un gráfico corto porque en una hora
No puedo hacer ejemplos de largo plazo, pero la misma filosofía y la misma sistemática se puede aplicar a cualquier frame. Gracias a vosotros. Sí. Elisenda, ¿hay algo que quieras preguntar? Las plataformas, nos pregunta Juan Carlos si las plataformas las puede tener acceso a un particular. Las plataformas de particular nos van a permitir manejar menor volumen y nos van a cobrar un poquito más de comisión. Si nuestra inversión es una cartera a medio y largo plazo, no tiene ninguna importancia. Podemos usar una plataforma de particular, incluso en algunos casos puede ser más conveniente que esta. Sin embargo, si vamos a hacer intradía y queremos un rendimiento mensual, las plataformas de particular tienen una comisión tan alta por operación que hacen muy difícil o inviable obtener rendimiento consistente al mes. Para ese caso debéis de utilizar este tipo de plataformas. No necesitáis estar en un trading floor, es muy conveniente porque la interacción entre todas las personas de una sala te ayuda a avanzar, sobre todo al principio, pero una persona puede disponer en casa de una plataforma de trading floor en remoto. Si la va a utilizar todos los días y el coste que supone le compensa. Es una herramienta pensada para el trading intradía. Bueno, pues si os parece bien lo dejamos aquí. Podéis preguntar en el chat si queréis alguna otra cuestión y las voy a contestar todas. Y desde ya os aviso para repetir la sesión en 2 semanas a la misma hora y que podamos ver otros ejemplos. Siempre podéis preguntarme ahora por el chat, podéis escribirme al correo, que ahora os lo dejo escrito, y también podéis llamar por teléfono y preguntar lo que necesitéis. Y también podéis venir a la sala un día de visita y conocernos, ¿vale? Bueno, pues nos vemos en 2 semanas y cualquier cosa que necesitéis ya sabéis dónde estamos. Hasta la próxima.